Lo que estamos viendo en este momento es una apología pura y dura a Sendero Luminoso, al pensamiento Gonzalo, que se está llevando a cabo en Suiza. Así, con rosas rojas, con un altar, con su imagen, así estaban despidiendo a la memoria de un genocida terrorista. Y para hablar de eso y mucho más, está aquí ya el general Remigio Hernani. General, gracias por venir a PBO con Claudia Toro. Estas son las pleñideras, son los homenajes, los altares que se hace a un terrorista en el exterior. ¿Se han activado estos grupos? Bueno, ellos nunca han dejado de estar activos, siempre han hecho este tipo de reuniones y ahora con mayor razón con la muerte de Ismael. Y todo eso lo permite pues este gobierno con toda la demora esta de incinerar al cadáver de este genocida. Los problemas, está de más decir, mire, se hizo un allanamiento en la celda de Abimael Guzmán. Ese allanamiento probó el nexo del jefe de Sendero, o sea, de Abimael Guzmán, con el nuevo organismo generado por ellos llamado Movadef. Exacto, el organismo fachada. Consecuentemente es lo mismo, sino que con el cambio de nombre y con el cambio de personajes. Eso se ha hecho con interceptaciones telefónicas, con documentos, y eso está a nivel judicial, está totalmente probado eso. ¿Y quién genera el CONARE-SUTEP? Precisamente Movadef. Entonces toda la relación está ahí, y en el CONARE-SUTEP, ¿quién está al frente? El señor Pedro Castillo. Exacto. ¿Y quién es el actual presidente? El actual. General, para usted, una facción de Sendero Luminoso está en Palacio de Gobierno. Por supuesto. Usted no tiene duda de ello. Pero está claramente establecido, mire los nexos que hay, como lo he explicado. Eso lo puede discutir quien sea y sale perdiendo porque las pruebas están, los documentos están, y eso lo ha corroborado la Fiscalía juntamente con la Policía Especializada, la DINCOTE. Esta semana que el presidente Castillo viajó a México, antes de irse promulgó esta ley que se aprobó en el Congreso de la República, que tenía la mayoría absoluta para poder precisamente hacer que los fiscales cremen los cuerpos de terroristas. Luego, para evitar la apología, se lancen las cenizas al mar. Pero esta decisión de Castillo de firmar la ley es una decisión muy importante, porque él ha tenido que elegir entre apoyar a dirigentes del Movadef para que el cuerpo de Guzmán sea entregado a sus familiares, e incluso con el apoyo de la bancada de Perú Libre. Él ha tenido que elegir entre ese camino o seguir gobernando el Perú. ¿Usted qué cree? ¿Ha elegido en esos dos caminos? No le quedaba absolutamente ninguna otra opción, porque si no era pues muchísimo más grave la consecuencia. Una apología comprobada. Totalmente hubiera sido. Ahora, general, usted mencionaba además que luego de la muerte de Guzmán, estos grupos iban a reactivarse de una manera militar. ¿Usted cree que lleguemos a eso? Porque si en este momento sienten que Castillo con esta decisión los ha traicionado, se sienten defraudados y creen que Pedro Castillo, al romper con este grupo por la decisión de cremar los restos de Abimael, ¿van a activarse militarmente? Es una posibilidad, pero no hay la suficiente inteligencia para poder afirmar esto. Yo no sé, los servicios de inteligencia lamentablemente no creo que están funcionando como debe ser, pero yo estoy segurísimo que los agentes venezolanos y cubanos están en el Perú y están haciendo una intensa labor. ¿Qué tipo de actividad? Actividad de inteligencia, el asesoramiento y todas las cosas que tiene que hacer este gobierno para ir avanzando en el plan que tienen ellos de convertir al Perú, ya no pues en gente, escuché ayer una noticia que decía que estamos saliendo de la pobreza, pero para llegar a la miseria.
Ese es el camino con que el nos cambio de espera constitución, que es lo que siempre Sendero defendió, el Movadef defendió, y hoy se impulsa desde la bancada de Perú Libre. Mire, si el día lunes, martes, cuando regrese el presidente, sale el señor Velarde del Banco Central de Reserva, el dólar se va a 5. Y si cambia la constitución, nos vamos a 7, 8. Y así vamos subiendo el dólar. Y entonces usted verá el pan, usted verá el pollo, usted verá el aceite, está por las nubes ahora, ya no la va a ver. Y la gente Va a desaparecer. va a haber un tremendo problema del tipo alimentario con los peruanos, ¿no? General, el presidente Castillo ha viajado a esta cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, que no es otra cosa que una especie de enfrentamiento político. Hemos visto que esta cumbre finalmente se convirtió en un ring entre el socialismo del siglo XXI, los presidentes comunistas, versus los presidentes demócratas que están en otra línea, tanto económica como social. Entonces lo que hemos visto es que esta cumbre se la realizada en México, en donde han llegado pues el presidente de Cuba, Díaz-Canel, que es un dictador, el presidente Nicolás Maduro, otro dictador de Venezuela, y presidentes como por ejemplo el de Uruguay, que ha salido a enfrentarlo. Vamos a escuchar el video del presidente de Uruguay y vamos a escuchar también de una vez, para que tengamos el análisis completo, de Nicolás Maduro y de Díaz-Canel, para que podamos analizarlo con el general Hernani y ver cómo va esta movida internacional del socialismo y del comunismo mundial que quieren imponerse aquí en nuestro país. Y la democracia es el mejor sistema que tienen los individuos para ser libres. El estado más puro de una persona es la libertad. Y por eso participar de este foro no significa ser complaciente, señor presidente. Y por supuesto con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. El presidente de Uruguay ha sido muy valiente porque se los ha dicho en su cara, ¿no? Estaban sentados en la mesa Pedro Castillo en Perú, Nicolás Maduro de Venezuela, Díaz-Canel de Cuba, y son agentes peligrosos, ¿no? Los dos últimos, porque son los que de alguna manera han impulsado el socialismo del siglo XXI. Ahora vamos a escuchar lo que le responde Nicolás Maduro en este foro al que también ha llegado desde México. Y yo le digo al presidente de Paraguay, ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia, en Paraguay, en Venezuela y en América Latina, y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar. O lo digo un poco más, si me permite, la pasión. Ponga usted, presidente Lacalle, la fecha, el lugar para un debate. O ponga usted, presidente López Obrador, y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo. De neoliberalismo. Parece un poco gracioso escuchar a Nicolás Maduro hablar de democracia, y esto fue lo que dijo Díaz-Canel, presidente de Cuba, que precisamente Cuba en estos momentos está padeciendo una de las peores crisis después de la última, que fue un impacto totalmente devastador para la gente que vive allá, porque no tienen ni siquiera la comida, ni siquiera el pan, no tienen nada. Entonces, esto fue lo que dijo Díaz-Canel en México. La mención a Cuba que hizo el presidente de Lacalle denota su desconocimiento de la realidad. El coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante 6 décadas frente a la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para avanzar más en nuestro desarrollo, lo cual el presidente Lacalle no mencionó.
Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700.000 firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustible, desalojo, disminuir el rol de las empresas públicas, modificar el proceso penal. En realidad, un paquete o un paquetazo neoliberal. General Hernani, este apoyo internacional del grupo de comunistas y dictadores que tienen este modelo de Estado empobrecedor que se quiere replicar en Perú, tienen un apoyo también económico a todos estos movimientos de la Coordinadora Continental Bolivariana, que no es otro grupo, que es un grupo que acoge a todos estos movimientos subversivos, los solventa, los apoya, viajan a todas partes del mundo, se agrupan con las FARC, con el grupo de MRTA. Por supuesto, desde el foro de Sao Paulo, que ha sido ampliamente difundido por especialistas en este tema, se ha visto que hay un apoyo económico de parte de este foro, y donde están pues capitales productos de la corrupción. Y vemos con Cerrón la cantidad de hechos delictuosos que ha cometido. Más de 160 procesos, pero hay quienes dicen que son los de la ultraderecha, los que atacan a Vladimir Cerrón, cuando son hechos ocurridos en gestión de Junín. Sobrecostos en obras públicas probados por la Fiscalía y probados por la Contraloría General de la República. Todos estos hechos hacen que se acumule este dinero. ¿Usted cree que con qué dinero se ha hecho la campaña del señor Pedro Castillo? Ese dinero está en este momento con los dinámicos del centro, en pleno proceso, y que se tiene que esclarecer en su momento. Entonces, ¿cuánta presión hay hacia los fiscales? Usted que ha sido ministro del Interior, porque hemos escuchado esta semana al ministro del Interior, Carrasco Millones, decir que se abra un proceso de investigación por una especie de altercado verbal, agresión verbal que hubo contra Avelino Guillén, pero hay casos más complejos. No minimizo la violencia, solo que hay casos más complejos, hay casos de terrorismo, hay casos de corrupción, hay casos de lavado de activos que vinculan al gobierno actual de Pedro Castillo, a Vladimir Cerrón, y de eso no hablan. Por supuesto, hay muchísimos fiscales que hacen mutis al respecto. Pero cuán complicado es para un fiscal, que sí, ¿no? están tener esta presión tan poderosa. Están haciendo lo que corresponde a un fiscal, ser inquisitivo donde se ve delito. Esa es la función del fiscal, y para eso tiene la policía especializada, y para eso tienen múltiples apoyos de parte de la Policía Nacional, ¿eh? Ojo, y el ministro del Interior no puede hablar mucho, o es un señor que está ahí puesto y no sabe dónde está parado. Parece una persona totalmente desubicada. ¿Cuánto daño le ha hecho a la policía, al sector interior, nombrar a un fiscal rompiendo la legalidad? Y segundo, nombrar a dos viceministras que no tienen la experiencia en el sector, solo porque una fue candidata de corrupto Martín Vizcarra, vacado por corrupto, que eso no es nada nuevo. Mire, pero son personas de él. Están pagando favores políticos y han puesto pues a este señor improvisado como ministro de Interior, que estoy segurísimo que de seguridad ciudadana no sabe nada. Será abogado, habrá sido fiscal, no sé qué cuestionamientos puede tener, pero para ser ministro de Interior hay que conocer a la Policía Nacional y hay que conocer lo que es la inseguridad ciudadana y cuál es el antídoto para hacer las cosas. Sucesivos gobiernos no han hecho nada en seguridad ciudadana, y por eso es que estamos en la debacle que nos encontramos actualmente, y peor aún con un ministro y viceministras que han sido fiscales que no conocen absolutamente y solamente están lucrando, están recibiendo dinero y cumpliendo las consignas que le pudiera dar el Ejecutivo. General, ¿cuán peligroso es que desde el Congreso de la República muchos congresistas de Perú Libre hayan votado en contra de la ley para cremar el cuerpo de Abimael Guzmán? Incluso escuchábamos al procesado por terrorismo Guillermo Bermejo decir que los cuerpos de las víctimas del terrorismo que fueron abandonados, que no pudieron velar sus restos, eran tan comparables como el cuerpo del genocida Guzmán, y que no podíamos ser tan indolentes y violar los derechos humanos. O sea, pero la pregunta es, ¿qué debemos esperar de una bancada que vota en contra de cremar los restos de Guzmán?
y que tiene este tipo de aseveraciones? Es que lamentablemente hemos tenido unos gobiernos anteriores que han sido propiciadores de esta crisis que vivimos en este momento. El señor Vizcarra, tremendo lagarto, lagartija y caimán, ese ya no tiene apelativo. El señor, el anterior, el que acaba de dejar la presidencia de la República, todo propiciado para que ocurra esto. El Jurado Nacional de Elecciones, totalmente impresentable. Tiene usted luego la OMPE, ni qué decir, y así por el estilo, todos los organismos a favor de precisamente Perú Libre, y han permitido que actualmente esté este gobierno, ¿no? Y estos parlamentarios. Vamos a escuchar un testimonio de el camarada Víctor, que purgó condena por terrorismo por el atentado en Canal 2. Él sostiene que, en su opinión y en lo que él ha podido ver, el Movadef, el CONARE, apoyó a Pedro Castillo en la campaña. Vamos a escucharlo. Si no era gente inocente, ¿qué recuerdos tiene de eso? A ver, han habido excesos. Claro que los han habido. Cuando Guimel Guzmán ya no esté en este mundo, ¿quién sería el sucesor? Evidentemente. ¿A quién buscarían como líder? No, eso ya está establecido. ¿Quién va a ser? Va a ser la profesora Elena Iparraguirre. Elena va a ser la que lo hace. Pero Elena tampoco está en libertad. Pero está viva. Pero está viva. ¿Tiene usted algún tipo de pensamiento hacia las familias que perdieron a sus seres queridos en el atentado, en otros atentados? A ver. Fallecieron periodistas. Yo lo sé. Director de cámara. Familias enteras destruidas. Yo le voy a contar algo, que ya se lo he contado. ¿Ellos tenían culpa de algo? Mire. ¿Tenían responsabilidad de este atentado? Ya es momento de pedirles perdón. Es momento de pedir disculpas, aunque eso quizás no sirva para remediar el daño moral que se le ha hecho. El camarada Víctor pide disculpas, él ha purgado condena y en este momento, por sus declaraciones, también viene siendo amenazado. Este reportaje lo difundimos en Veto a Saber de una manera más extensa. Hemos hecho 2 entregas de este importante testimonio porque lo que nos evidencia es que estos grupos, tanto CONARE, Movadef, como bien lo decía el exministro Remigio Hernani, apoyaron en la campaña y cada vez salen más evidencias y cada vez habrán más pruebas. ¿Saben por qué? Porque en la medida en que Pedro Castillo rompa con este grupo, entre comillas, por no acatar lo que ellos desean, porque luego de haber legalizado su sindicato, luego de haber impulsado para que el Movadef hoy tenga un partido político que ya están recolectando firmas, luego de ello querían además que los restos de Guzmán sean entregados a la familia para crear un altar. Eso es lo que perseguían. Pero mal para ellos porque no se ha permitido. Felizmente que había una reacción muy buena y hay que felicitar al Congreso, a los que votaron a favor de que esta ley se pronuncie y al presidente que no le quedaba alternativa. Y ojalá, creo que en este momento, en estas horas, están en el proceso de incinerar ese cadáver, ¿no? Y hacerle seguimiento, general, claro. Porque las cenizas, ¿dónde van a ir a parar? Eso tiene que ver, por eso ahí están, hay fiscales, hay periodistas, hay una serie de personas que están pendientes en el tema. No sé en qué momento lo van a hacer, pero he escuchado noticias que hoy en la mañana están en ese tema, ¿no? Así es.